Iglesia bonita, buen día. Continuaremos con nuestro estudio en el libro de Daniel. Daniel, un hombre que desde que estuvo en Babilonia cautivo, se caracterizó por ser correcto delante de Dios, temeroso de Dios, respetuoso de Dios, un hombre que se pudo considerar justo porque él se comportó justamente y vivió como un hombre justificado. Es así como encontramos hoy en la palabra en Romanos 5:1 que nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, poniendo en la actualidad la calidad de vida de un hombre justo como Daniel y otros tantos que encontramos en la palabra de Dios. Ahora aquí en Romanos 5:1 se nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados significa que hemos sido aceptados por Dios, hemos sido declarados justos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados y Dios nos trata como justos, nos ha limpiado en la persona de Cristo. También encontramos en Santiago 5:16 la parte B: la oración eficaz del justo puede mucho. Un hombre justo, un hombre recto, un hombre bueno, un hombre íntegro, un hombre aprobado. Cuando vemos estas condiciones de las cuales nos habla el Nuevo Testamento, encontramos en el hombre del Antiguo Testamento, hablando de Daniel, un hombre que actuó justamente, un hombre que fue justificado por la fe porque él le creyó al Señor, él creyó en la palabra de Dios. Justificados. Ahora, por eso el título de la enseñanza de hoy: la oración del justo. La oración expresa la relación con Dios a través de Jesucristo, viviendo en adoración, viviendo en acciones de gracias e intercesión, a través de lo cual los creyentes nos acercamos a Dios y aprendemos más de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Las Escrituras, la palabra de Dios, enfatiza el rol vital del Espíritu Santo en estimular y guiar en la oración. La oración es importantísima para el éxito espiritual, para tener una correcta adoración y para saber dirigirnos al Señor. Otra vez, el título de la enseñanza: la oración del justo. Estaremos viendo 6 puntos importantes sobre la oración del justo. Numeral 1: el justo pudo interpretar el sueño, que lo veremos en Daniel 2, 17 al 18. Numeral 2: el justo se postró, Daniel 6 del 10 al 11. El justo buscó al Señor, Daniel 9:3. El justo reconoció la condición del Señor, Daniel 9:4. El justo confesó el pecado, Daniel 9 del 5 al 15. El justo elevó petición, Daniel 9, 16 al 19. El texto básico o base para la enseñanza de hoy es Daniel 9 del 1 al 19. Me estaré remitiendo a 2 pasajes ya estudiados para así encerrar todo lo que tiene que ver con la oración de este hombre justo. Para ello, me remito a Daniel 2, 17 al 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen
con los otros sabios de Babilonia, recordando la historia de ese sueño que tuvo Nabucodonosor, que ninguno de sus magos, astrólogos, adivinos pudieron decirle e interpretar ese sueño. Ese sueño que tuvo Nabucodonosor, que lo agobió tanto, y tan es así que debido a que ninguno de sus séquitos, de sus seguidores que estaban para servirle, le pudieron interpretar este sueño, él dice, Nabucodonosor dice y demanda que todos los adivinos, magos, astrólogos debían perder la vida. Pero cuando se entera Daniel de esa situación, él fue a su casa e hizo saber a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, que eran ellos hombres también, jóvenes que fueron deportados a Babilonia, aquí ya en otra edad más avanzada, y les pide que oren, que pidan misericordia al Dios de los cielos, que pidan misericordia para que les revele qué había soñado Nabucodonosor, cuál había sido ese sueño que le agobiaba y pudiese él interpretarlo. Aquí la acción es que él pidió apoyo a sus compañeros para que aclamasen a Dios pidiendo misericordia al suficiente, porque ellos mostraron vida dependiente de Dios. Ellos mostraron que separados del Señor no podían hacer nada en absoluto. Durante ese tiempo de prueba, Daniel conservó la calma, regresó a su casa, buscó a sus 3 compañeros y oraron juntos pidiendo las misericordias del Dios del cielo, del Dios todopoderoso. La misericordia es la respuesta de Dios a la necesidad de una persona. Daniel reconoció su incapacidad en esa circunstancia y se volvió hacia Dios con confianza, esperando que el Señor respondiera ante tal dificultad. Y en respuesta a la oración de los 4 compañeros judíos, el secreto del sueño fue revelado a Daniel en visión esa misma noche, y se lo dio a conocer a Nabucodonosor. Dios respondió la oración de estos hombres. Dios respondió porque ellos se caracterizaron por ser temerosos y además respetuosos ante él, ante el Altísimo. Pasando al numeral 2, el justo. Estamos hablando en esta ocasión de Daniel. El justo se postró. Daniel capítulo 6, versículos 10 al 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y llamaron a Daniel y, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Recordando el contexto, una de las primeras responsabilidades de Darío fue reorganizar el nuevo reino de Babilonia que acababa de conquistar. Nombró a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino de Babilonia y puso sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Los sátrapas debían rendir cuentas a los 3 gobernadores, quizá 40 sátrapas por cada gobernador, y así el rey delegó en ellos los asuntos administrativos. Daniel fue un administrador excepcional, debido en parte a la amplia experiencia que adquirió durante los 39 años que trabajó para Nabucodonosor. Por ello,
el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Por supuesto que esto creó fuertes fricciones con los otros administradores y los 120 sátrapas. Fue así como hubo un complot de los líderes. Los 2 gobernadores y los 120 sátrapas buscaron motivos para acusar a Daniel en lo relacionado con su trabajo. Es probable que estuvieran celosos de su posición y no lo quisieran porque era de Judá. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna falta en él. Daniel era incorruptible, fiel y diligente al realizar sus responsabilidades. Ellos decidieron que tenían que encontrar alguna razón para acusarle en sus prácticas religiosas que evidentemente conocían muy bien. Así que los 120 líderes idearon un complot. Le sugirieron al rey Darío que se constituyera como el objeto único de adoración por espacio de 30 días, ya sea que los 122 persuadieran a los otros a unirse a este plan, incluyendo magistrados, príncipes, capitanes, o que solamente hubieran dicho que los demás lo habían ordenado, lo habían acordado, sería la palabra correcta. El procedimiento fue incorrecto, pues es evidente que no lo discutieron con Daniel. Todas las oraciones deberían ser dirigidas al rey en reconocimiento de su poder en el área religiosa. El castigo por rebelarse en contra de su autoridad religiosa sería la muerte, y el que se rebelara sería echado en el foso de los leones. Sin duda, Darío se sintió halagado por la adulación que obtendría, aprobó el complot, con su firma lo convirtió en ley, que según la tradición medo-persa era irrevocable. De manera que el edicto de Darío llegó a ser ley y se publicó. Daniel, a pesar de que estaba enterado del decreto, siguió adelante con sus prácticas acostumbradas, como lo solía hacer antes. Iba a su casa y en su cámara se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Oraba hacia Jerusalén. La oración de Daniel incluye primero la acción de gracias, porque reconocía las bondades de Dios en su vida. Eso está en Daniel 6:10. También su oración incluía peticiones de dirección y ayuda. Daniel 6:11. Sin duda, como tenía responsabilidades tan fuertes, propias de un alto funcionario, Daniel buscaba la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones. Así que por esta razón, es posible que también pidiera a Dios que le diera fortaleza física para llevar a cabo sus responsabilidades. Daniel no trató de esconder su devoción y dependencia de Dios, aunque fuera una desobediencia al decreto real. Recordemos que Hechos 5:29 nos dice: hoy, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel no podía acudir a Darío en busca de guía y fortaleza. Él sabía que solo Dios podía proveerlas. Parece que sus enemigos sabían dónde y cuándo oraba, pues no tuvieron problemas para hallarlo en su cuarto en el momento en que estaba orando. Fue fiel Daniel. Y fue así como sus perseguidores lograron que Daniel fuese echado al foso de los leones, y Dios le sacó en victoria. Dios es fiel. Ahora entraremos al capítulo 9, pero antes de entrar a desarrollar el numeral 3 del bosquejo,
es propio leer los versículos 1 y 2 allí de Daniel capítulo 9. Busquemos esos textos, por favor. 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Recordemos que Jeremías era contemporáneo con Daniel. Jeremías estaba en Palestina y allí Daniel recuerda esta lectura porque pudo ingresar a los libros, y en Jeremías 25, 11 y 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espantos, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ahora en Jeremías 29 del 10 al 13, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Daniel no tuvo confusión acerca de los números. Él entendía claramente el tiempo indicado por Jeremías y el propósito de terminar la desolación de Jerusalén. Por eso entra en este tema de la oración, y es así como llegamos a este punto para desarrollar el numeral 3. El justo buscó al Señor, Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este hombre de Dios busca al Señor en oración. La oración, vemos lo vital que es en la vida del creyente. Es vital buscar a Dios en las condiciones adecuadas, es decir, en arrepentimiento por causa de los pecados y con la seguridad de ser escuchados, en oración y ruego. Él oró constantemente, suplicaba al Señor. También dice en ayuno, como nos habla también la palabra de Dios. El ayuno es algo tan hermoso pero tan personal que nadie puede obligar a alguien a ayunar. Cada quien lo hace de acuerdo a su convicción. Pero vemos al Señor Jesús orando y ayunando. También en Isaías 58 nos dice el verdadero ayuno, cómo se debe realizar. Pero también aquí vemos a Daniel, como dice la palabra, en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Se utilizaba el cilicio y la ceniza como señal de luto o de arrepentimiento por el pecado. Esta es la condición de Daniel, siempre acercándose a Dios, orando 3 veces al día, siempre en actitud reverente ante el Señor, lo cual nos muestra a nosotros hoy, porque la palabra también nos enseña a orar sin cesar, a no desmayar, a perseverar en oración. Recordemos el versículo al inicio: la oración eficaz del justo puede mucho. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia
Allí hallaremos el oportuno socorro ante nuestras plegarias, ante nuestras necesidades, pero siempre que todo alabe y glorifique al Señor, acerquémonos confiadamente, porque Dios escucha al justo, Dios escucha a sus ovejas, Dios escucha a sus redimidos con confianza. El justo buscó al Señor y nosotros hemos sido justificados para que asimismo también nos acerquemos confiadamente. El justo buscó al Señor, el justo sigue buscando al Señor, el justo seguirá buscando al Señor. Ahora, en el versículo 4, Daniel 9:4, encontramos que el justo reconoció la condición del Señor. Dice el texto bíblico: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Nótese lo que dice aquí el texto bíblico. Nótese cómo el justo reconoció la gran condición del Señor. Daniel dice: Señor, reconoce su señorío, reconoce que Él le debe obediencia, reconoce que Él le debe sometimiento al poderoso. Dios grande, Dios no lo podemos describir en su totalidad, en su grandeza, porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero Daniel habla en la forma en que él está conociendo de Dios y lo expresa como un Dios grande, un Dios sublime, nadie como él, nadie como su grandeza, digno de ser temido, digno de ser respetado, digno de también tener cuidado con las consecuencias de hacer lo que no agrada al Señor, de ser temido, porque Dios se ha revelado y Él ha mostrado a través de la historia cómo en su justicia obra en disciplina, porque Él es justo. Él ha de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia. Dios cumple lo que dice. Él le enseñó al pueblo veterotestamentario por medio de Moisés para que guardasen su ley, para que respetasen su ley, y quien no lo hiciese tendría consecuencia. Guarda la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel. Él cumple lo que dice. Él no es hombre para mentir. Ahora bien, encontramos en Daniel 9 del 5 al 15 confesando pecado. Por eso el numeral 5 dice: el justo confesó el pecado. Hemos pecado, dice el versículo 5, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que eran en tu nombre, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley
y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. El estudio de las Escrituras condujo a Daniel a orar a Dios y a hacer confesión, ruego, ayuno, cilicio, ceniza, como señal de luto o de arrepentimiento por el pecado, como lo expresé anteriormente. Moisés reveló el principio sobre el que Dios basaría para relacionarse con el pueblo de su pacto. Obediencia. La obediencia traería bendición, pero la desobediencia produciría castigo. Una forma de disciplina para Israel fue ser sometido a la autoridad de los gentiles. La experiencia de Israel en Babilonia fue producto de ese principio. Moisés también enseñó la manera en que la disciplina sería levantada y el camino para la nación fuera restaurada para disfrutar las bendiciones. Pueden leer Deuteronomio 30. Ahora, ellos tendrían que volverse a Dios y obedecer su voz. Entonces Dios les devolvería de la cautividad, restauraría a su pueblo a la tierra, la cual había Dios prometido para ellos, y la tierra de la cual habían sido dispersados, y los llenaría de bendiciones. Es evidente que Daniel estaba consciente de que los años que pasaron en Babilonia eran una disciplina divina para Israel. Sabía que la confesión era el requisito para la restauración. Así que Daniel confesó el pecado de su pueblo, identificándose con su pecado, como si él fuera el responsable por él. Daniel puntualizó que las bendiciones son resultado de la obediencia, pues Dios guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Ni siquiera el pueblo del pacto puede recibir bendiciones si no obedece. Dios, como he venido expresando, Él es fiel. Daniel reconoció que Dios es justo y que Él actúa en justicia al disciplinar a Israel por su infidelidad. En consecuencia, el pueblo estaba cubierto de vergüenza, confusión de rostro y disperso en diferentes países. La disciplina de Dios no significa que Él detenga su misericordia y perdón de su pueblo, sino que siendo justo debe castigar la rebeldía y la desobediencia. Ellos no quisieron guardar las leyes de Dios, más bien la transgresión, más bien transgredieron, se apartaron de su Dios y fueron obstinados y desobedientes, apartándose para no obedecer. Debido a su rebeldía y desobediencia, Israel estaba experimentando la maldición y el juramento que había sido escrito por Moisés allá en Deuteronomio 28 del 15 en adelante.
a pesar de la severidad de la disciplina que incluía tan grande desastre nacional. Daniel 9:12 nos lo recuerda. Dice así: y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Hubo un desastre nacional. El pueblo no quería convertirse de sus maldades y someterse a la autoridad de la ley, que es la verdad de Dios. Ese mal, la caída de Jerusalén, sucedió porque justo es el Señor y porque Israel no quiso obedecer su voz. Y por último, el justo elevó petición, numeral 6, los versículos del 16 al 19. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel comenzó su petición con dos elementos que había mencionado al principio de su confesión: la grandeza de Dios y el pecado del pueblo. Daniel recordó cuando Dios liberó a Israel de la tierra de Egipto con su gran poder, con mano poderosa. Dios fue glorificado en la liberación de su pueblo, pero como la nación había pecado, había llegado a ser el oprobio de todos los pueblos que estaban alrededor de él. Daniel estaba pidiendo en oración que Dios, por el nombre que tenía, apartara su ira y su furor de Jerusalén y que levantara la disciplina de su pueblo para que se quedara libre de su esclavitud. Jerusalén, la ciudad de Dios, su santo monte. Una vez más Daniel reconoció que el estado en que se encontraba la nación se debía a sus pecados pasados, los pecados y la maldad de sus padres. Recordó, reconoció, confesó, clamó, suplicó, dependió de Dios. Oh Padre precioso, cuán grande eres, cuán soberano eres, Señor. Recordamos también lo que dice Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Se está mostrando aquí Isaías la debilidad de ellos y mostrando la grandeza del Señor. Somos barro ante el poder de Dios. Él es sublime, nadie puede detener su potestad. Él es majestuoso. Así como el Padre se compadece de los hijos, se le clama al Señor y clamamos al Señor porque sabemos que Él se compadece de todos los que le tememos, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo, somos débiles. El Señor enseña a que dependamos de Él. También vemos ahora en Mateo 7:7 en adelante que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla,
y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Señor nos enseña a que oremos, a que pidamos, que busquemos y hallaremos. Él es poderoso, Él es bueno. Él dice que si nosotros los hombres siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial que es perfecto. Si nosotros que somos imperfectos damos lo mejor que podemos a nuestros hijos, cuánto no dará el Padre Celestial, porque Él no nos dará una serpiente si pedimos pan. Él no nos dará nada contrario. El Señor siempre proveerá. Él es fiel. Él es único. Él es suficiente. Ahora recordamos la oración de Jesús en Getsemaní. Yendo un poco adelante, Mateo 26:39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, pidiendo siempre la voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios es agradable y preciosa, y nos enseña ante todas las circunstancias de la vida. Antes de pedir cualquier cosa, pidamos siempre que prime su voluntad ante todas las circunstancias de la vida. En Hebreos 10:19 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay ningún obstáculo para acercarnos. El Señor, en la persona de Cristo, quitó todo obstáculo. Es por eso que podemos orar en todo momento y en todas las circunstancias y en cualquier lugar. La oración está basada en el amor de Dios por los creyentes a través de su gracia. Él les da cosas que ellos no merecen, mientras que a través de su misericordia los protege de aquellas cosas que merecen. Dios es grande, poderoso y bueno. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias, Padre Santo, porque tú nos enseñas constantemente a través de la palabra cómo acercarnos a ti. Tú nos dejaste este canal, este medio, la oración. Nosotros necesitamos comunicarnos contigo. Oh Señor, grande eres tú, grande y poderoso. Gracias por este tiempo. Y además, Señor Dios, como sabemos que podemos acudir a ti en todo momento porque somos tus hijos, somos tus ovejas, somos tus elegidos, también te pedimos, Señor Dios, para que tu pueblo reconozca siempre que todo lo que se tiene es por tu grandeza y por tu divina providencia, y asimismo diezmemos y ofrendemos para la obra grande, para tu obra hermosa, Señor Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén.